Interrumpimos nuestra programación tradicional para comunicar de los últimos antecedentes que tienen que ver con el ataque israelí-estadounidense a Irán, que ha tenido diversas represalias. Lo último con respecto a este tema son informaciones que apuntan a que supuestamente el líder supremo iraní, Ali Khamenei, habría muerto. Toda información que está todavía por confirmar. Esto después de que las autoridades israelíes informaran que el líder supremo de Irán fue asesinado y su cuerpo habría sido encontrado entre los escombros. Cabe recordar que el complejo de Leadership House, que es la oficina en la capital, en Teherán, que tiene Ali Khamenei, fuera absolutamente destruida. Durante la tarde también tuvimos informes que apuntaban a que el yerno y la nuera de Ali Khamenei habían resultado muertos después de estos ataques de parte de Estados Unidos a Irán, sobre todo en la capital, en más de 500 objetivos que tienen que ver también con su capacidad armamentística, con los lanzamisiles, por ejemplo, pero además en lugares estratégicos donde supuestamente podría haber estado ubicado el líder supremo de Irán. Información que de todas maneras cambiaría todo el rumbo, ¿cierto?, de lo que está haciendo este conflicto, que comienza hace algunas horas atrás, cuando Estados Unidos decide finalmente llevar a cabo este ataque, pese a las negociaciones que habían ocurrido durante los últimos días, y hasta ahora entonces se informa de 200 personas fallecidas, sobre todo en ataques que han sido llevados a cabo de parte de Estados Unidos hacia Irán. Hay 86 niñas que fallecieron en una escuela donde también llegó finalmente uno de estos misiles. Y por otra parte, el resto del desglose de esta cantidad de muertos todavía no ha sido informada, aunque Estados Unidos habla que de su parte no existen bajas. Hay que recordar también que Irán tiene una respuesta rápida a las diferentes bases que tiene Estados Unidos en todo Medio Oriente y a varias capitales y ciudades importantísimas, como por ejemplo Dubái, ¿cierto?, donde ya algunos civiles han reportado de estos ataques, donde todavía no han existido civiles fallecidos, solamente un ciudadano chino en una cercanía, ¿cierto?, de alguna de las bases que están siendo atacadas. Ahora estamos preocupados, ¿cierto?, y atentos a lo que pueda suceder con respecto a esta información. En pocos minutos más va a hablar el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, conferencia que va a ser importantísima para poder confirmar esta información que ya varios medios israelíes están replicando. Supuestamente a Netanyahu le han mostrado imágenes del cuerpo de Khamenei después de su asesinato. Podemos también pensar que lo que están haciendo ahora es revisar las imágenes de dron, ¿no?, del lugar afectado de esta oficina que tenía Khamenei ahí en la capital de Teherán, y poder confirmar si es que se trata del líder supremo. Tenemos declaraciones de Donald Trump. Escuchemos. To the great proud people of Iran. Al pueblo iraní, la hora de su libertad está en sus manos. Refúgiense, no salgan de sus casas. Es peligroso afuera, lloverán bombas por todos lados, pero cuando terminemos, salgan y tomen el poder. La hora de la libertad está allí y puede que esta sea su única oportunidad en generaciones. Por muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nadie se las ha dado. Ningún presidente les dará lo que les daré yo. Veamos cómo responden. Now you have a president who is giving you what you want. Las que veíamos son las primeras declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump con respecto al conflicto, donde también hace un llamado a la población iraní a manifestarse en esta ocasión, aprovechando el ataque que se estaba llevando a cabo para finalmente terminar con el régimen iraní en ese lugar. Hay que decir también que durante las últimas semanas el líder Ali Khamenei había sido fuertemente cuestionado. Se habían poblado las calles de diferentes lugares de Irán pidiendo su salida a propósito de la crisis económica que está viviendo ese país. De ahí resultaron miles de muertos, desatando entonces manifestaciones masivas en todo el país, y además la reacción de Donald Trump, que él le había dicho que si esto no paraba, la represión a los manifestantes, él iba a ingresar
a Irán. Ese es un punto, pero por supuesto que el más importante tiene que ver con la producción y el enriquecimiento de uranio que estaba llevando a cabo Irán, quien Estados Unidos finalmente dice que el propósito era para desarrollar armas nucleares más potentes de las que incluso posee hoy en día Irán, aunque Irán hasta incluso hace pocas horas atrás, ¿cierto?, mencionó que no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que es un desarrollo científico y médico el que estaban experimentando en diferentes plantas, ¿no?, ahí en el territorio iraní. Tenemos declaraciones también del primer ministro Benjamín Netanyahu a la espera, ¿no?, de lo que podría ser esta conferencia de prensa. Escuchemos. Hace poco Israel y Estados Unidos se embarcaron en una campaña conjunta, la Operación León Rugiente. El objetivo de la operación es acabar con la amenaza que representa el régimen del Ayatolá en Irán. Junto con Estados Unidos atacaremos con dureza al régimen terrorista. Crearemos las condiciones que permitan al valiente pueblo iraní liberarse del yugo de este régimen asesino. Esta es su oportunidad de establecer un Irán nuevo y libre. Tomen su destino en sus manos. Todos acuden en su ayuda. La ayuda ha llegado. Y creo que está cerca el día en que Israel y el Irán libre se unirán en favor de la seguridad y la paz, en favor del progreso y la prosperidad. Declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu tras la confirmación de este ataque conjunto con Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos movilizó gran parte de sus recursos durante las últimas semanas y las apostó en general, ¿cierto?, en las costas sobre todo de Israel, y todo hacía apuntar de que este ataque podría ocurrir, pero todavía existía la posibilidad de la vía diplomática. Existieron varias conversaciones, al menos 3, y se había programada una para la próxima semana, negociación que finalmente no se lleva a cabo y se toma la decisión de llevar a cabo este ataque. Ahora, Donald Trump habló con la prensa de manera breve mencionando lo siguiente, esto hace pocos segundos atrás. Dice que hay varias opciones de salida para la desescalada tras esta operación militar. Dice, puedo extenderme y hacerme cargo de todo o terminarlo en 2 o 3 días y decirles a los iraníes lo siguiente: nos vemos en unos años y comienzan a reconstruir su programa nuclear. Parte entonces de las primeras declaraciones que ha tenido Donald Trump luego, ¿cierto?, de dar a conocer este ataque hace algunas horas atrás, diciendo que esta operación todavía podría durar entre 2 a 3 días. Anteriormente había mencionado a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y a miembros del régimen iraní que tenían opciones de entregarse de manera pacífica o que simplemente iban a morir. Habían informaciones también que apuntaban que el jefe de la Guardia Revolucionaria habría resultado muerto en este operativo, además del ministro de Defensa. Lo decíamos anteriormente, la nuera y también el yerno de Ali Khamenei también fueron encontrados muertos. Por lo tanto, hay indicios que indican que al menos estos ataques estuvieron bastante cerca de los lugares que frecuentaba Ali Khamenei. Por lo tanto, podría ser una posibilidad de que él esté finalmente fallecido. Es algo que no está confirmado. De hecho, el ministro de Exteriores iraní se le pregunta hace algunas horas atrás y dice, hasta donde yo sé, él está vivo y al mando. Por lo tanto, también hay que esperar la confirmación de parte de Irán. Pasamos a revisar la siguiente imagen, este wall, donde el diario El País español dice lo siguiente: Israel da por muerto al líder supremo iraní Ali Khamenei, lo que terminaría con un ciclo importantísimo, ¿no?, ahí en el régimen de Irán, ya que sabemos que él ocupa el cargo desde 1989. De hecho, hay varios jóvenes que nunca han experimentado la vida sin él y además sabemos que varias de sus determinaciones habían causado la molestia, ¿no?, sobre todo de la juventud en el país. Él es el segundo líder que está a cargo de Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Acá entonces terminaría esta sucesión, ¿cierto?, si es que se termina confirmando la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Se dice que hay fotografías que lo muestran a él muerto cerca de uno de los lugares donde se habían perpetrado estos ataques, y estamos a la espera de la confirmación de Israel y también de Irán, que hasta el último ha sostenido
que el líder está en buenas condiciones y que incluso está al mando. Además, acá surgen varias preguntas. ¿Podrá existir alguna sucesión, por ejemplo, de parte del régimen iraní? Porque Estados Unidos mantiene al menos la idea de poder ellos también tener una relación más cercana, diplomática, podríamos decir, con una nueva autoridad islámica. Algo así más o menos que podríamos igualar, ¿cierto?, con respecto a lo que pasó en Venezuela, ¿no? Por lo tanto, hay que ver qué podría suceder en ese caso también. Es súper interesante pensar que en menos de 2 meses ya Estados Unidos ha intervenido en 2 países, en Venezuela, ¿cierto?, terminando con la captura de Nicolás Maduro, y ahora que era un líder chavista que estaba ya hace varios años en el poder, y ahora lo haría también con otro de los líderes históricos, esta vez enfocado en Medio Oriente. O sea, serían 2 hitos importantísimos en cosa de solamente 4 semanas. Ni siquiera se han cumplido 2 meses, ¿cierto?, desde la entrada de Donald Trump en Venezuela, lo que también da paso a hablar de los límites, ¿no?, del presidente estadounidense Donald Trump, que también ha mencionado su interés en intervenir, por ejemplo, otros países como Cuba. Sabemos que también existe harto malestar en Irán con respecto a la gestión de Ali Khamenei, por lo tanto se han registrado manifestaciones de ambos tipos, gente que lo apoya y gente que también es detractora de su gestión durante todo este tiempo. Tenemos también varios ambientes que dan cuenta de la potencia de los ataques que se han producido durante las últimas horas. El siguiente que revisamos es en Irán, en Teherán. Veamos. Rectificamos la información, las imágenes que vemos en pantalla corresponden a Bahrein, que es un lugar que posee varias bases estadounidenses y es parte de la respuesta iraní. Algo que también, ¿cierto?, se ha registrado en diferentes puntos de Medio Oriente, y justamente lo que vemos ahí fue grabado por una ciudadana chilena que reside en ese lugar. Hay varios chilenos desplegados con los cuales también hemos podido conversar durante las últimas horas. Ahora, además, se han producido otras informaciones importantes, como que el estrecho de Hormuz, situado al sur de Irán, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, va a ser cerrado, que es una cuestión importantísima y de preocupación mundial, sobre todo por lo que tiene que ver con la economía, ya que por ahí pasa el 20% del combustible a nivel mundial, lo que por supuesto podría producir una subida, ¿no?, en los precios del petróleo, y que de todas maneras eso termina afectando a la economía global, ya que sabemos que es una cadena, ¿no? Cuando sube el combustible, finalmente termina subiendo todos los productos. Existe preocupación por eso, además, por supuesto, de lo que va a pasar, las posibles respuestas que podría tener Irán. En Estados Unidos se habla ya de que el FBI se está preparando ante posibles actos terroristas, pero hay que mencionar además que el alcance que tiene Irán para seguir respondiendo en Medio Oriente, la verdad es que solo le alcanza para ese lugar. No tiene misiles intercontinentales para, por ejemplo, llegar hasta Estados Unidos si es que así lo quisiera, pero sí es aliado de países que sí lo poseen, como por ejemplo Rusia, China o Corea del Norte. Además, se habla de que hay funcionarios que están reunidos porque están evaluando la situación con respecto a las últimas informaciones de Ali Khamenei. Hay un Consejo de Seguridad de la ONU que estaba programado para este sábado en Nueva York, cuando allá entonces sean las 4 de la tarde y acá las 6 de la tarde. Podríamos tener entonces parte de esa resolución. La ONU en general ha sido bastante clara al condenar, ¿no?, los ataques de lado y lado, mencionando que, por ejemplo, Irán está atacando a países que no tienen nada que ver con el conflicto, esto refiriéndose a los ataques a las diferentes bases estadounidenses ahí en el sector. Además, también mencionar que Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Jordania están interceptando todavía misiles disparados desde Irán
contra bases militares estadounidenses en su territorio. La magnitud de los daños en la región y el número de víctimas aún no está clara, aunque conocemos ahora que se habla de 200 fallecidos y cerca de 800 heridos sin bajas estadounidenses. Se registra además un apagón casi total de Internet en Irán, sumado a una ola generalizada de ciberataques que dificulta la obtención de detalles justamente ahí en Irán. Además, cierto, hablábamos de que Donald Trump le habla a los dirigentes militares dándoles la opción de inmunidad o de enfrentar una muerte segura. En medio de rumores sobre la muerte de varios dirigentes, el hijo del presidente aseguró que los intentos de asesinato contra su padre no tuvieron éxito y sí se confirmó entonces hasta algún momento atrás el buen estado de salud de Jamenei, pero sabemos, ¿cierto?, que eso podría estar en duda después de que varios medios israelíes dijeran que habían tenido pruebas de que esto no era así, de que tienen imágenes incluso del cuerpo de Ali Jamenei. También hay que decir que, según informa la BBC, algunas personas en Teherán están celebrando en medio de estos informes no confirmados de que Jamenei está muerto. Sabemos que existe ahí una división en la población con respecto a ese tema y que hay personas que estaban a favor y otras en contra también. Además, hay que decir que Jamenei controla el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, es el encargado de la seguridad interna y su ala voluntaria, la Fuerza de Resistencia de Basij, utilizada para sofocar la disidencia de Irán. O sea, estamos hablando de toda una cúpula que se caería, ¿cierto?, si es que se termina confirmando la muerte del líder supremo, quien toma este cargo en 1989 y es considerada la figura más poderosa de Irán, jefe de Estado y comandante también en jefe. Además, hay informes que todavía no están confirmados, pero sabemos que de todas maneras es una información que tienen los medios israelíes, quienes mencionan que incluso existen fotografías, ¿no?, de que esto finalmente es realidad y supuestamente también Benjamín Netanyahu, el primer ministro, va a hablar durante los próximos minutos. Estamos muy atentos a esto para tener finalmente esta confirmación, ¿no?, que cambiaría el tablero geopolítico en ese lugar, que podría producir diversas reacciones de la Guardia Revolucionaria, de los aliados también de Irán. Tenemos un pequeño balance también de lo que se sabe hasta ahora. Lo decíamos, 201 muertos, 747 heridos. Además, la Media Luna Roja iraní asegura que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y la organización se encuentra en estado de alerta con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro. El número exacto de heridos es 747 en un balance que se hizo a las 20:45 hora local. Es el primer balance oficial de los ataques, puesto que el gobierno iraní no ha ofrecido por ahora una cifra oficial por los bombardeos de Israel. Sin embargo, tanto miembros del gobierno como autoridades locales lamentan que 85 personas, sobre todo niñas, han muerto en el ataque israelí contra una escuela femenina de la primaria en la ciudad de Minad. Y uno de los ataques también alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de La Mer, en el sur del país, con un balance de al menos 15 personas fallecidas. Me imagino que gran parte, ¿cierto?, de este balance tiene que ver con los civiles fallecidos. Además, no se ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes en la República. Vamos a revisar ahora el mapa donde muestra parte de los ataques, ¿no?, que ha llevado a cabo Irán durante las últimas horas en respuesta a los ataques que llevó a cabo Estados Unidos con Israel durante las últimas horas. Lo podemos ver ahí, ¿cierto? Aparece Irán en grande y cerquita, y por lo mismo también son las posibilidades que Irán tiene para atacar. Vemos a Kuwait, también a Bahrein, a Qatar y
a Emiratos Árabes Unidos, además de Israel, ¿cierto? Que está un poco más alejado, pero de todas maneras Irán posee misiles que tienen un radio de alcance de 2.000 kilómetros, por lo tanto todavía podría atacar lugares ahí justamente en Medio Oriente, que tiene que ver sobre todo con las bases que tiene Estados Unidos en ese lugar. Si es que pensamos, ¿cuál es el alcance que tiene? Por ejemplo, ellos tienen un misil llamado Khorramshahr 4, también llamado Khaybar, que tiene este alcance que les comentaba de 2.000 kilómetros, lo que significa que podrían atacar todo Israel, bases estadounidenses en el Golfo, capitales árabes clave como Riad, Abu Dhabi, Doha, por ejemplo, infraestructura energética también del Golfo. Ese es el alcance y lo máximo que puede hacer Irán. Ahora, según algunos analistas, la estrategia que podría tener Irán durante las próximas horas tiene que ver con atacar a la población civil a modo también de mostrar de que Estados Unidos era el creador de todo este pánico, que esa podría ser una de las estrategias que lleve a cabo Irán, considerando que no tiene mayor alcance para seguir atacando a otros territorios. Hay lugares que nunca antes habían sido atacados, por ejemplo, en la capital de Dubái, al menos de la manera que lo está haciendo ahora, una manera bastante agresiva, ¿no? En un lugar que no se caracteriza, ¿cierto?, por tener este tipo de conflictos. Estamos revisando en pantalla imágenes en vivo del ejército israelí que está haciendo un punto de prensa a esta hora, donde estamos esperando, por supuesto, la confirmación o no de la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Las imágenes que podemos ver ahí en pantalla, que reproduce también el ejército israelí, se trataría de los blancos que fueron combatidos durante las últimas horas. Lo había mencionado Israel antes. Hay varias personas importantísimas de la Guardia Revolucionaria, también del gobierno iraní, que resultaron muertos durante las últimas horas, y ahí entonces se están entregando las fotografías. Hasta el momento, al parecer, todavía no se confirma entonces la muerte de Ali Khamenei. Lo había dicho Donald Trump en reiteradas ocasiones, es uno de sus principales objetivos, y de hecho, si es que no fuese así, él pide entonces que o se entreguen o finalmente los va a asesinar, lo dice de manera clara. Además de decir que las negociaciones durante el último tiempo en Omán, en Ginebra, no llegaron a nada, siempre quedaron finalmente en un punto muerto, ya que Estados Unidos insiste en que Irán está preparando, está potenciando su arsenal nuclear, mientras que Irán negaba esta información. De hecho, durante las últimas horas lo seguía haciendo. Además, hay que decir que esta incursión podría durar de 2 a 3 días, según lo que menciona Donald Trump, que hay una visita pendiente del jefe del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, que se había comunicado durante este día viernes, un viaje que se realizaría este día lunes hasta Israel, donde el objetivo, por lo menos en la primera instancia, tenía que ver con los objetivos del Consejo de la Paz, esta nueva institución que crea Donald Trump durante los últimos días, que estaba abocada principalmente a encontrar salidas al conflicto en Gaza, pero que de todas maneras llama la atención que se produzca, ¿no?, este viaje y que Marcos Rubio esté en Israel post este ataque, que de todas maneras, si bien podría haber sido esperado, sorprende a todos. Miren lo que está ahí, es una publicación de Fox News, este prestigioso medio estadounidense, que dice que el líder supremo de Irán está muerto, que está confirmado justamente esta información. Estamos hablando que ahora es un medio estadounidense quien confirma esto. Hasta ahora solamente habíamos visto reportes de medios israelíes, ¿no?, que lo habían dicho. Es el primer medio estadounidense entonces que confirma la muerte de Ali Khamenei. Es una información que habíamos estado esperando durante las últimas horas y que aumenta la tensión de cuáles podrían ser las respuestas, si es que los aliados también de Irán quizás podrían tomar alguna determinación.
¿Qué es lo que viene ahora? ¿Quién podría tomar el control de Irán? ¿Qué va a pasar con el resto, ¿no?, de la gente de los guardias revolucionarios? ¿Qué va a pasar con el resto del gobierno iraní? Todas preguntas que se abren ante esta confirmación que ahora hace Fox News, medio estadounidense, que sería uno de los primeros o el primero en confirmar la muerte del líder supremo de Irán. Irán, por lo demás, advierte de una guerra mental, dicen ellos, tras el anuncio israelí de la muerte de Jamenei. O sea, hasta ahora no hay confirmación de parte de Irán con respecto a esto que está diciendo ahí Fox News. Además, estamos muy atentos a la conferencia de prensa que estamos viendo ahí en pantalla a su izquierda del ejército israelí, quien hasta ahora ha hablado de los distintos objetivos que han sido abatidos durante el operativo y hasta el momento al menos no ha nombrado a Ali Jamenei. El jefe de Relaciones Públicas de la oficina del líder supremo acusó a los enemigos del país de utilizar la guerra tras los informes israelíes de la muerte del ayatolá Ali Jamenei. El enemigo está recurriendo a la guerra mental. Todos deberían saberlo, aseguró el funcionario de Relaciones Públicas, según recogen algunos medios locales. Esta es información que entrega Reuters, esta prestigiosa agencia internacional. Por lo tanto, no existiría confirmación desde el otro lado, por lo menos hasta ahora. Hay que dar otra información que tiene que ver con el acceso humanitario a la franja de Gaza, que Israel también indica que va a dejarlo cerrado, medida que ha calificado de ajuste de seguridad necesario, siguiendo el ataque conjunto con Estados Unidos a Irán. Sabemos que muchas veces se les había involucrado a los miembros de Hamas con Irán y esto seguramente podría responder a eso. Además, dicen que Trump habló con los líderes árabes y el secretario general de la OTAN, es algo que ha hecho durante las últimas horas de esta jornada, y su portavoz, Caroline Leavitt, dijo que Trump se encuentra en su residencia privada en Florida, en Mar-a-Lago, y habló en las últimas horas con los líderes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También lo hizo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Revisamos hasta ahora más información que entrega Fox News, que habla entonces de más detalles con respecto a esta solo esta portada que habíamos revisado anteriormente. Dice lo siguiente: el líder supremo, militante e inflexible de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien gobernó la República Islámica durante más de 3 décadas y supervisó una era de dura represión interna y confrontación con Estados Unidos e Israel, murió tras el ataque israelí. Fox News entonces vuelve a confirmar la muerte del líder supremo de Irán.